quería saludar, aparte a Paola, pues al ponente de hoy, que es Juan Ángel Vaquerizo. Es astrofísico, es divulgador, es coordinador de la Unidad de Cultura Científica en el CSIC. Y bueno, es un apasionado de todo lo que significa ciencia, tecnología y también ciencia ficción, ¿verdad, Juan Ángel? Con lo ¿Verdad? cual es ¿Verdad? un placer para nosotros en este challenge del futuro de la educación en España, pues contar con alguien de este nivel y hablando de un ámbito que muchas veces es el gran desconocido para todos. Así que bueno, Juan Ángel, te dejo la presentación. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación, Joaquín. Eh, Como bien ha dicho Joaquín, muchísimas gracias primero por la invitación a participar en una actividad como esta tan apasionante. Para mí es un placer poder compartir con todos los que nos vean pues una de mis pasiones, pero también que lo puedan interpretar como un elemento a tener en cuenta para ese planteamiento de cuál podría ser el futuro de la educación en España. Yo trabajo en la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología y en este ámbito pues nos dedicamos a transmitir conocimiento científico, el que se hace en nuestro centro de investigación, de un tema tan apasionante como es la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Y lo que pretendemos es hacer llegar la ciencia que hacemos al gran público, a todos los niveles. Evidentemente, uno de los nichos más importantes a la hora de plantear esta divulgación de la ciencia es la escuela. Porque, bueno, como uno de los grandes problemas que tenemos ahora en la cuestión científica es que hay pocas vocaciones científicas o hay poco desarrollo profesional científico. Entonces, bueno, pues creemos que desde la parte de la divulgación hacemos un trabajo importante a la hora de hacer llegar la ciencia a los ciudadanos y también a los escolares. Y luego, pues motivarles para que se sientan atraídos o interesados por la ciencia primero y luego para que quieran dedicar su carrera profesional. Lo que yo voy a hacer en esta ponencia es un poco plantear una manera de enseñar ciencia a través de algo que es atractivo en general, como puede ser la ciencia ficción. Por eso, pues mi ponencia la he titulado Aprendiendo ciencia con la ciencia ficción. Lo que pretendo básicamente es plantear una cuestión que ya se está haciendo y que yo creo que tiene éxito simplemente por la cuestión de que la ciencia ficción generalmente es un tema atractivo para la gente, le parece interesante en cuestiones de literatura y sobre todo en cuestiones de cine. Entonces, pues yo creo que es un planteamiento interesante utilizar la ciencia ficción como elemento que nos permita enseñar ciencia a nuestros estudiantes. Lo primero sería definir la ciencia ficción, aunque bueno, pues no hay que entrar en mucho detalle, pero sí que es importante que tengamos claro que la ciencia ficción es un género de narraciones. No surge con el cine, surge antes del cine. La ciencia ficción es inicialmente literatura y lo que es interesante es que son narraciones imaginarias. Por lo tanto, ahí está uno de los elementos más interesantes de la ciencia ficción y uno de los elementos más interesantes que nos pueden servir a la hora de enseñar ciencias, que es la imaginación. Los géneros narrativos, en este caso de ciencia ficción, pues son géneros donde podemos dejar volar absolutamente la imaginación y podemos transformar en ese relato un montón de coordenadas, que pueden ser pues, coordenadas espaciales, temporales, sociales, incluso científicas dentro de un orden. Y eso nos permite pues, hacer un viaje por un montón de posibles lugares y universos y tiempos o momentos. Entonces, una cosa interesante en esta definición que he sacado de un libro muy interesante de Eduardo Gallego y de Guillem Sánchez, que es la ciencia ficción, que lo relatado, que el relato de ciencia ficción tenga que ser aceptable como especulación racional, es decir, que no podemos dejar volar la imaginación más allá de esas raíces donde entronca la ciencia. Otra forma de definirla es como hizo Isaac Asimov, que nos habla evidentemente de la ciencia y la tecnología. Llega un punto donde evidentemente la tecnología, que es, por así decirlo, el brazo armado de la ciencia, pues también toma protagonismo y en la ciencia ficción también lo toma.
Si no, pues no tenemos nada más que echar la vista atrás y ver los relatos de Julio Verne, donde lo que hace es una proyección en un siglo de lo que pueden ser los avances tecnológicos que se podría producir, ¿no?, en la Tierra. Así que, pues también podemos jugar con esa vertiente absolutamente humana de desarrollo tecnológico para plantear que la ciencia ficción también nos permite imaginar un montón de posibles desarrollos tecnológicos o soluciones tecnológicas a problemas que podamos tener en la actualidad. De una forma como planteando a todos aquellos que se puedan preguntar si la ciencia ficción les puede permitir enseñar ciencia, pues yo diría que la ciencia ficción va a permitir siempre hacer este tipo de lo que os pongo aquí, ¿no? Hacer viajes extraordinarios a cualquiera de los futuros concebibles. Es muy interesante que veamos el potencial de la ciencia ficción para concebir futuros. Ese futuro de la educación tiene que ser concebido y yo creo que la ciencia ficción puede ayudar a concebir ese futuro de la educación, de la ciencia. Con lo cual yo creo que tenemos mucha materia prima para jugar aquí. De una forma, para que os podáis hacer todos una idea de lo que estoy hablando, cuando hablamos de ciencia ficción en el ámbito escolar como herramienta didáctica, podemos hacer una serie de categorías. Voy a utilizar esta categoría que me parece muy interesante, que fijaos que ya tiene tiempo, es de una tesis doctoral de Fanny Petit, que la hizo con Solves en el año 2012, donde pues ya establece esos posibles parámetros didácticos del uso de la ciencia ficción en el aula para aprender ciencias. Y fijaos que ellos hacen unas categorías que a mí me parecen interesantes, yo las pongo aquí delante para que las veáis, para que os puedan pues, llamar la atención y os puedan despertar curiosidades, ¿no? Como veis, son categorías que uno puede rápidamente asociar a pues, películas o libros de ciencia ficción, ¿no? Los viajes o conquistas espaciales, está claro. Los extraterrestres, ¿qué vamos a decir? Las utopías y distopías, pues evidentemente sería proyectar sociedades o civilizaciones en un futuro, ¿no? Ahí podemos hablar de cómo puede avanzar la civilización en el futuro cuando uno puede tener la capacidad de controlar los recursos naturales de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, ¿no? Estoy hablando de esos índices de Kardashev de lo que serían las civilizaciones a nivel de desarrollo tecnológico. Los robots, evidentemente, la inteligencia artificial que va ahí incluida, las cuestiones de viajar en el tiempo, que vamos a hablar, ¿verdad? Los ordenadores, la computación cuántica, la experimentación con humanos, un tema interesante también por cuestiones de, evidentemente, de índole que podemos decir en medicina o de bienestar. Y bueno, pues la ingeniería genética, los superhéroes, las catástrofes, ¿no? Los meteoritos que nos invaden cada 2x3, los objetos que vienen a cargarse el planeta. Y por último, pues el tema en el que yo trabajo especialmente, que lo pongo aquí también porque da mucho juego también, que es la vida en el universo. Todos estos elementos pueden jugar un papel que pueden permitirnos a la hora de enseñar ciencias, plantearlo como elementos de la ciencia ficción que me pueden permitir plantear esos temas, sacar esos temas en el aula para tratarlos con los estudiantes. Entonces, bueno, pues podemos, evidentemente, en cuestiones de pues, catástrofes nucleares o experimentación con animales o cualquier tipo de seres de otro planeta, pues tenemos siempre a mano tanto monstruos como pues aquí en este caso os he puesto un Godzilla, pero el primero, el que tenía un señor dentro. Los otros ya están hechos con ordenador. Este es de pues, cuando yo iba al cine, en cines de sesión continua, y esta película la podía ver pues hasta 2 y 3 veces, con lo cual fijaos, ¿no?, lo que le puede quedar a uno de secuela. Y bueno, pues ahí tenéis una manera de plantear a los estudiantes qué tipo de cuestiones pueden llevar a seres como estos, ¿no? Si es cierto que puede ser un desastre nuclear, puede provocar esto, esas mutaciones. O, por ejemplo, en películas donde podemos encontrarnos con especies que en el tiempo no coinciden, pero que evidentemente la ciencia ficción las puede hacer coincidir, ¿no? ¿Qué pasaría si el ser humano viviera en la misma época que los dinosaurios, ¿no?, por ejemplo? Entonces, bueno, pues la ciencia ficción nos permite hacerlo y evidentemente nosotros podemos plantearlo en un estudio, como puede ser en el aula, para ver un poco estas cuestiones, ¿no?
También podemos, evidentemente, explorar el sistema solar. Ya podemos hacerlo de forma robótica, pero evidentemente la ciencia ficción nos permite hacerlo la exploración humana, con lo cual pues todos los interrogantes que podemos tener desde el punto de vista tecnológico para poder hacer que los seres humanos colonicen el sistema solar, pues ya están en la ciencia ficción y por lo tanto ya podemos plantearlo el estudio pues serio a nivel tecnológico y a nivel real, ¿no? Podemos viajar a lugares tan increíblemente difíciles de acceder como las estrellas. Ya hemos visto pues, películas o hemos visto narraciones donde pues, se puede uno permitir el que los personajes viajen a las estrellas o que pueden hacer viajes en el tiempo, como decíamos antes, donde un ser humano puede utilizar los conocimientos que tenemos ahora de la curvatura del espacio-tiempo para utilizar esos puentes espaciotemporales y encontrarse a sí mismo o no. Y ese tipo de cuestiones, pues como ven, como se puede ver, todos lo tenemos en la cabeza como algo imposible, pero que como especulación racional es factible y por lo tanto es tratable en ciencia ficción y por lo tanto es exportable al uso didáctico en el aula. Y qué hablar de las máquinas, ¿no? Aquí os pongo para que veáis que esto no es de hace 2 días, sino que es de hace mucho tiempo, el hecho de que seamos capaces de desarrollar máquinas que puedan llegar a desarrollar inteligencia y que por lo tanto puedan comunicarse con los seres humanos, ¿no? Desarrollar conciencia, desarrollar el autoconocimiento, ya es un poco más complicado, la conciencia de existencia. Pero bueno, son elementos que se tratan también. Ya lo trataron en ciencia ficción autores, en literatura, y es muy interesante porque, bueno, como podemos ver a lo largo de los siglos o a lo largo de las décadas, el aumento de conocimiento en neurociencia o en psicología nos puede hacer pensar en qué tipo de elementos podemos trasladar a las máquinas para convertirlas en seres inteligentes, ¿no? Aquí os pongo para que veáis que también podemos jugar con la ciencia ficción y también podemos jugar con lo que podemos decir que es el tratamiento de la ciencia de los medios de comunicación, que a veces sabéis que el amarillismo en ciencia por parte de los medios de comunicación está ahí. Os pongo periódicos de comienzos del siglo XX, del siglo pasado, donde estaba muy de moda el estudio de Marte. Los telescopios habían aumentado mucho su capacidad de observación y por lo tanto Marte era un objetivo primordial. La observación de Marte con esos telescopios nuevos dio como resultado una, vamos a decir, corriente bastante arraigada de astrónomos que consideraban que Marte podía estar habitado y podía tener civilizaciones. Y era porque se veían unas estructuras lineales que ellos asociaron con canales. En esa época, comienzos del siglo XX, en la Tierra se estaban haciendo grandes obras de infraestructura, ingeniería, como el canal de Suez, y bueno, pues la extrapolación pues era bastante fácil y sencilla, y los medios de comunicación se hicieron eco absolutamente. Como veis aquí, podemos hablar de pues, seres que habitan Marte, y hombre, no es un periódico de alto renombre, el Salt Lake Tribune, pero como veis se utiliza toda la portada para hablar de Marte. El New York Times recogió las observaciones de Percival Lowell de los canales marcianos y bueno, pues se le dio la suficiente repercusión como para que esta posibilidad de que Marte estuviera habitado fuera real y fuera aceptada por una parte de la comunidad científica, no por toda, y pues que lleguemos al punto de poder hablar de seres marcianos habitando ese planeta y que eran los que permitían esos avances tecnológicos que hacían los grandes canales, ¿no? Entonces, bueno, aquí como podéis ver, se puede hablar incluso de seres marcianos ya con todas sus características fisiológicas. Ya os digo que lo único que estábamos en esta época era viendo un disco marciano más grande de lo normal por la capacidad tecnológica y ver estructuras lineales en él. Todo lo demás es imaginación pura y dura. Pero, de nuevo, tenemos opciones de poder utilizar esto desde el punto de vista de que el interés, la imaginación volando y esa capacidad innata que tenemos de imaginarlo, las cosas, nos pueden hacer plantear que el estudio de estas disciplinas científicas se puedan hacer basándonos en este impulso inicial que da la imaginación y las hipótesis un poco alocadas, pues bueno, irlas un poco
vamos a decir, no tanto domando, pero sí redirigiendo para que las personas que están en edad escolar puedan aprender ciencia realmente de la forma en la que se hace la ciencia, ¿no? Que es planteando hipótesis e intentando validarlas o falsarlas. Evidentemente, esta cuestión de las catástrofes, de los seres extraterrestres malos, de todo este tipo de cuestiones que son negativas, están siempre ahí y hay que tener cuidado con ellas. Es decir, que hay que tener siempre el planteamiento de que, bueno, pues la ciencia ficción utiliza mucho de esos elementos que están arraigados en evidentemente en nuestra psique, y la utilizan pues para dar ese renombre o para darle pues preeminencia a los relatos que os voy a contar de la Guerra de los Mundos y que os voy a contar de la que lió Orson Welles con su programa radiofónico, ¿no? En el año 39, que creó hasta pues, alarma de gente que se tiró a las calles para huir de los extraterrestres que la radio decía que habían llegado a la Tierra, con lo cual, como veis, pues es un elemento que está ahí dentro y que convenientemente activado puede permitirnos que las personas que reciben esa información puedan desarrollar la capacidad de poder aprender ciencia de la forma correcta, ¿no? Yo diría que una de las cosas interesantes de esto es que realmente la ciencia al final también da estos pasos no de ciego, no son palos de ciego ni son saltos al vacío, sino que se hacen con una cierta, vamos a decir, una cierta base científica real. Aquí, como por ejemplo, podéis ver un artículo publicado en Nature, que es una de las revistas más importantes científicas, en el año 59, donde se proponía la posible búsqueda de tecnofirmas, es decir, de elementos que nos permitieran deducir que esa información que recibíamos provenía de una civilización inteligente que era capaz de codificar mensajes. Entonces, aquí se planteaba de qué manera se podían hacer estos estudios, ¿no? Estas búsquedas. Ahora mismo esto pues, ha dado lugar a lo que se llama SETI, ¿no? Es un proyecto que tiene una cierta importancia porque plantea la búsqueda de señales extraterrestres inteligentes, provenientes de civilizaciones, con lo cual pues es un planteamiento que evidentemente puede venir de una hipotética ciencia ficción inicial, pero que se convierte en algo que tiene una importancia científica. O también esta otra, que sería el comienzo de lo que se llaman las biofirmas, ¿no? La de izquierda son tecnofirmas, la de la derecha son biofirmas, que es de menor rango de exigencia, en el sentido de que no esperamos encontrar indicios de inteligencia, sino indicios simplemente de vida, aunque sea no inteligente y simple. Y este caso es muy interesante porque lo publica también en Nature, en el 93, lo publica Carl Sagan, que es un científico y gran divulgador, que bueno, pues participó en varias misiones, sobre todo en Marte, y esta en particular él planteaba de la misión Galileo, que fue de NASA a Júpiter, él planteó que cuando fuera de camino a Júpiter Galileo, como era el primer viaje que se hacía realmente bastante lejos en el sistema solar, hacia lo que fueron los confines del sistema solar, él planteó que quizá podía ser interesante que en algún momento del viaje hacia Júpiter, que hiciera un giro hacia atrás y que la nave hiciera una toma de datos del planeta Tierra a distancia, para ver si de esos datos que se obtenían del planeta se podía deducir que en ese planeta y no en los otros había inequívocamente señales de vida. Entonces, bueno, pues como veis es interesante porque es un planteamiento puramente hipotético y que es interesante porque dice, bueno, pues si el planeta Tierra es el único que tiene vida en el sistema solar a día de hoy, o al menos que se ve de manera evidente, ¿qué se mediría cuando un sensor de los que tenemos nosotros a mano está tomando datos? Entonces ese mismo planteamiento nos podría servir para buscar esos mismos elementos, esas mismas biofirmas en otros planetas que están en el sistema solar o en otros sistemas planetarios. Entonces, como veis, es interesante porque plantea cuestiones de índole pues, científica, pero basándonos en cuestiones que pueden ser de ciencia ficción. Aquí os pongo, cuando ya empezamos a utilizar la ciencia ficción para explicar cosas en ciencia, pues tenemos películas, muchas de ellas basadas en el espacio, que es el campo en el que yo más me muevo. Y como veis, bueno, pues tenemos películas donde los astronautas, los personajes están trabajando en el espacio, están en microgravedad y bueno, lo hacen como lo hacen los de verdad. Evidentemente aquí hay algunos elementos que no son reales, como por ejemplo que las escafandras son transparentes, evidentemente si no, no se les vería la cara a los actores y actrices que participan. En la realidad, pues es, como veis, incluso más bonita de la que puede verse en la película, ¿no? Esta es una imagen
que si os fijáis en la escafandra, que es, no es transparente, sino que es reflectante, se puede ver en la propia, el reflejo de la escafandra, del cristal, se ve el astronauta que está haciendo la foto, ¿no? Están dos astronautas haciendo una actividad extravehicular en la Estación Espacial Internacional y están ahí, pues como se ve, el planeta está bajo ellos y bueno, pues están trabajando. Aquí se ve también que un poco la curvatura del planeta Tierra. Se puede hablar del planeta plano o esférico o geoide. Se pueden hablar de cómo se producen estas actividades fuera de las naves, los trajes, cómo tienen que ser. Se pueden hacer un montón de estudios. La nave no tiene que tener arriba y abajo, no existen naves espaciales en microgravedad donde los personajes aquí están sentados, pero los de realidad no se pueden sentar. No van caminando como si fueran los túneles o los pasillos en la Tierra. No nos sentamos en sillas. En el espacio no hay sillas, no hay techo, no hay suelo. El cabello está flotando porque no hay sensación de pesar, dado que estamos girando alrededor de la Tierra a 28.000 kilómetros por hora y esa velocidad tan grande está haciendo que cayendo continuamente a la Tierra no lleguemos nunca a tocar el suelo. Con lo cual estamos en una continua caída libre en la que todo está cayendo y aquí se ve perfectamente, están cayendo ellos, están cayendo la fruta y todo lo demás también está cayendo, pero para que no esté flotando está, como se puede ver, atado y lleno de velcros y lleno de elementos que atan, ¿no? Aquí podéis ver en microgravedad cómo las plantas no saben crecer, no hay arriba y abajo, por lo tanto la planta no sabe que la raíz tiene que ir hacia un sentido y el tallo hacia otro. Se ve arriba y abajo la comparación, ¿no? En arroz y en Arabidopsis. Arabidopsis es una planta de laboratorio que es muy común, con lo cual muy sencilla de trabajar con ella, y la del arroz es claro, ¿no? Si queremos utilizar evidentemente la alimentación base de plantas para misiones interplanetarias, tendremos que hacer que las plantas crezcan en esta microgravedad, en esos viajes interplanetarios, o al menos tener la certeza de que van a ser capaces de germinar y de crecer correctamente en otros entornos planetarios diferentes a la Tierra, ¿no? Aquí veis también el fuego, que en microgravedad pues no reconoce el eje, ¿no?, de la gravedad y entonces bueno, pues tiene una forma esférica muy curiosa. También tenemos efectos muy curiosos en microgravedad, como puede ser el giro de un elemento, ¿no?, que es antisimétrico, que tiene un giro o un bamboleo de su eje de giro, que se produce, pues es un efecto que se produce solo en microgravedad, ¿no? Es curioso que, bueno, pues este tipo de estudios, pues que nos pueden permitir el aprender un montón de cosas y que se puede utilizar como material para que la curiosidad de los estudiantes esté ahí, ¿no?, se mantenga y se potencie, desde luego. Lo que tenemos, evidentemente, dentro de lo que son los planetas, pues cuando podemos estudiar planetas, aquí tenemos uno que no es real, evidentemente es ficticio, es de una saga, es el comienzo de una saga de películas y bueno, pues evidentemente los planetas que conocemos y que ya hemos observado, como este de aquí, que es Marte, donde se ve muy bien el Monte Olimpo, y los montes Tarsis, ahí los tres, y luego Valles Marineris, un poco hacia arriba a la derecha. Bueno, pues son entornos que ya podemos estudiar y que ya tenemos datos para estudiarlos y que por lo tanto podemos compararlo con esos otros planetas que pueden ser ficticios, pero que podrían ser reales. Este en particular es un planeta de la saga que os decía antes, donde se puede apreciar que es un planeta completamente, vamos a decir, urbanizado. Es un planeta que es una ciudad. El planeta es la ciudad. Y como se puede ver, pues se ve la iluminación de la parte nocturna del planeta, ¿no? Y no se ven elementos quizá de vegetación o prácticamente nada, y prácticamente todos son ciudades, ¿no? Evidentemente nuestro planeta todavía no ha llegado a ese grado de civilización absoluta, pero prácticamente estamos por ahí, ¿no? Aquí se ve un poco cómo se ve desde la ISS España por la noche. Y bueno, pues podemos imaginar, ¿no?, planetas civilizados con una civilización muy avanzada y podemos pensar que la Tierra puede aspirar o puede llegar a convertirse en esto, con lo cual tenemos ahí elementos que nos dan mucho juego para plantear estudios que tienen que ver con ciencia,
pero desde la perspectiva de esa ciencia ficción o de esa imaginación. La Estación Espacial Internacional, que se ve aquí, ya os decía antes, no hay arriba y abajo, no hay techo, no hay suelo, con lo cual pues todo es simétrico y no tiene ningún elemento que nos haga pensar en delante, detrás o proa, popa. Claro, cuando nos ponemos a lo mejor en planteamiento de naves espaciales que tienen que desplazarse, pues a lo mejor ya sí tenemos que, veis, cambiar un poco el diseño y lo convertimos en una nave que parece que tiene una cabina, con lo cual tiene un sentido la nave, y tiene una zona giratoria que tiene unos habitáculos, ¿verdad?, en el aro, que nos hace pensar en ese giro que puede provocar una gravedad artificial, donde, como si fuéramos hámsters en una rueda, estamos pegados a la rueda y por lo tanto tenemos una gravedad ficticia. Podemos jugar con eso y podemos hacer estudios sobre eso, con lo cual, como se puede ver, hay elementos que nos hacen pensar en cómo podemos aprender cosas de ciencia, pero basándonos en cuestiones de ciencia ficción. Aquí tenéis diferentes planetas de esa saga, donde en cada uno de ellos pues, tenemos ambientes completamente diferentes, en todos pasan cosas y aparecen como tales. Bueno, pues yo puedo poner esta imagen donde se ven entornos reales, son fotos de verdad de los lugares donde nosotros hemos sido capaces de colocar cámaras y tomar imágenes. Son todos del sistema solar y como veis son interesantísimos ya de por sí. Tenemos evidentemente la Tierra, la Luna, tenemos a Venus, tenemos a Marte y luego tenemos Titán, una luna, luego tenemos asteroides y cometa, un cometa. Como podéis ver, pues los entornos, aparecen los años, a la derecha de los nombres, si os fijáis, aparecen los años en los cuales se tomaron esas fotos, las primeras fotos, ¿no? La de la Luna, se tomaron las imágenes primeras en 1966, pero la imagen que veis ahí es de 1969, porque, como veis, se ve la pisada del ser humano en la Luna, y eso se produjo en 1969. En 1966 se llegó a la Luna con una nave robótica que hizo imágenes de la superficie, ¿de acuerdo? Venus, por ejemplo, pues la gente a lo mejor no lo sabe, pero hemos aterrizado en Venus en 1970. Los rusos, los soviéticos lo consiguieron 3 veces y durante unos minutos. Y como veis, pues la superficie de Venus pues parece un planeta rocoso como cualquier otro, ¿no? Otra cosa es el ambiente tan hostil. O Marte, que yo creo que estamos bastante habituados ya a ver fotos de Marte, que parece que está aquí y está a unos cuantos millones de kilómetros de nosotros, ¿no? Ahora, por ejemplo, concretamente a 300 millones de kilómetros. Y Titán, que es la luna más lejana donde nos hemos aterrizado en 2005 y donde se ve ahí pues, un ambiente que es muy interesante para la astrobiología. Los asteroides, evidentemente, tienen interés por saber cómo está amalgamada la materia, pero todos estos elementos son elementos que permiten jugar en clase estudios que tienen que ver desde la geología hasta lo que sería la exploración espacial y los elementos que tienen que ver con los entornos, es decir, entornos medioambientales y cosas por el estilo. Podemos hacer, evidentemente, estudios de cómo puede ser un sistema planetario con 2 soles, como le pasa a Tatooine, que es este de aquí, cómo puede ser este planeta, cómo pueden ser los atardeceres o los amaneceres, si hay estaciones, cómo pueden ser las estaciones, cómo funcionaría un reloj de sol aquí o de soles. Lo mismo tiene un poco de dificultad, ¿verdad? Cosas por el estilo, la orientación, norte-sur. Es interesante, ¿verdad? Y bueno, pues plantear Marte, evidentemente, que podamos estudiar Marte, que podamos tener seres humanos en Marte, que podamos no colonizarlo, al menos empezar explorándolo, pero luego colonizarlo, evidentemente. Entonces, bueno, pues todo este tipo de elementos nos dan mucho juego, porque, bueno, hemos explorado mucho el sistema solar y tenemos un montón de datos reales con los que trabajar. El hecho de que tengamos gravedades diferentes nos hace pensar en cómo se puede estudiar esos entornos y cómo podemos hacer cosas en ellos, ¿no? Por ejemplo, en la Luna la gravedad es un sexto, por lo tanto el movimiento en la Luna es mucho más, no difícil, pero sí es más complicado que en la Tierra cuando uno está utilizando un traje que es muy pesado. Aquí veis unas imágenes reales del Apolo 16 esto es una inserción de un sensor que va a tomar temperaturas en subsuelo, en la Luna. Y como veis, el astronauta, cuando clava el sensor, se va de impulso y se cae. Y como veis, el método que tiene para ponerse en pie no es un método sencillo, primero por la gravedad de la Luna, segundo por la dificultad de moverse con ese traje, que es muy incómodo, pero como veis, se coloca prácticamente sobre sus 2 manos. Y ese traje, en la Tierra,
para entrenarse con él hay que meterse en piscinas, porque el traje pesa en torno a 90 kilos. Con lo cual, este señor no parece que esté haciendo nada extraño en la Tierra, porque si pesa 90 kilos en la Tierra, ponerse a dos manos, desde luego no lo va a conseguir porque no lo hace en la Tierra. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que en la Luna, al ser la gravedad un sexto, ese traje pesa 6 veces menos, con lo cual en un traje de 20 kilos se puede permitir el lujo de hacer ese tipo de cosas que parece que está haciendo breakdance, pero en realidad está intentando ponerse de pie. Entonces, como veis, podemos hacer estudios reales, de imágenes reales, para, por ejemplo, pues, determinar si el ser humano realmente llegó a la Luna o no, si es falso o no. Hacer un truco con un traje de 90 kilos para que parezca que estás en la Luna, pues yo creo que es bastante difícil, ¿no? Y bueno, pues lo importante de la enseñanza de la ciencia, utilizando la ciencia ficción, yo lo resumiría en esta imagen. Si es verdad que el camino del tapete verdoso puede ser la enseñanza de la ciencia actualmente, con algo aburrido o algo marcado, o un camino que parece que hay que seguir ley a ley, fórmula a fórmula, yo planteo que la ciencia ficción nos puede servir para ponerle esos parasoles coloridos que pueden hacer que el camino se convierta en algo mucho más interesante. Entonces, a mí me parece que es interesante que planteemos que, bueno, pues a partir de la ciencia ficción, como elemento inicial, podemos utilizarlo para que lo que son los estudiantes se puedan sentir enganchados en lo que sería el estudio de los elementos que tienen que ver con la ciencia. Evidentemente, no hace falta que lleguen al punto de abajo en esta imagen, es decir, que es verdad que todo está basado en elementos científicos, pero no hace falta llegar al punto de las ecuaciones que veis ahí, pero sí que un punto intermedio. ¿De acuerdo? Una cosa interesante, evidentemente, es que el profesorado pueda tener en un momento dado una formación que le permita hacer esto, ¿no? Atacar esto. Entonces, por eso, pues la formación del profesorado es importante. Y quizá, bueno, pues plantear el hecho de que los profesores puedan tener un apoyo que les permita en un momento determinado ascender a esa posible utilización de la ciencia ficción como elemento atractor de la atención de los estudiantes y que luego les permita vehicular eso en la enseñanza, pues es un elemento que hay que tener en cuenta. Se ha mencionado también en la ponencia anterior la importancia de la formación del profesorado o de la formación de formadores y yo creo que es un elemento clave en la educación. Sin los profesores, la educación no llega a buen término y que tengan una adecuada formación, que tengan las herramientas para poder desempeñar esa labor tan importante, yo creo que es primordial. Aquí os pongo, por ejemplo, el elemento que hace que la ciencia sea tan importante. La ciencia forma parte de la cultura, es una pata más de la cultura, y cuando enseñamos ciencia deberíamos hacer una enseñanza integral. Deberíamos plantear que la ciencia permea todo. No hace falta que sea la más importante de todas las disciplinas, sino que es una más, pero que forma parte del acervo cultural de la humanidad y que son los elementos que deben formar parte de los conocimientos básicos que tiene que tener cualquier ciudadano, y más en una sociedad como la actual, que es tecnológicamente avanzada y tan inculta científicamente. Da pena eso, ¿no? Que seamos tan incultos científicamente hablando en una sociedad tan tecnológicamente avanzada. Aquí os pongo un poco el metro de la ciencia, que lo saco directamente de la revista, muy interesante. Y bueno, aquí os pongo 3 nodos que son interesantes, ¿no? Los nodos, los grandes intercambiadores, están pues Sir Isaac Newton, está Charles Darwin y está Albert Einstein. Evidentemente son nodos que nos hacen pensar en esa interacción entre las disciplinas científicas y también nos hace pensar en esas interacciones que hay entre las diferentes disciplinas en general del conocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues es muy, muy interesante también mantener eso, mantener todas esas uniones activas. Voy a terminar la parte final con algunas imágenes para que se pueda plantear también que a través de imágenes icónicas podemos hacer que la gente se sienta interesada por aprender ciencia y que quizá el hecho de que tengamos una capacidad actual de acumular tal cantidad de imágenes que son impactantes, pues utilizarlas como arma de enseñanza. Esta es la primera foto que se toma de otro planeta en el propio planeta y enviada a la Tierra. Es un logro sin precedentes a nivel tecnológico. Es la primera imagen de Marte, que se toma en 1976. Y es una imagen increíble, porque es un cénit de desarrollo tecnológico y nos hace
plantearnos realmente lo que somos en el universo, ¿no? Fijaos lo parecido que es a la Tierra el planeta Marte y por lo tanto lo parecido que es todo a todo. A nivel científico, el buscar esos patrones es lo que busca la ciencia, ¿no? Encontrar patrones y desarrollar modelos que los expliquen y que predigan situaciones nuevas. Con lo cual esto da pie a pensar que la ciencia puede llegar a responder a preguntas muy importantes y que es un camino que no debemos olvidar y que tenemos que fomentar. Evidentemente, cuando ya tenemos imágenes en color, se convierte en ya una maravilla poder ver este tipo de entornos que son otros planetas, otras atmósferas, otros colores del cielo, pero las rocas tan parecidas. Podemos ya tener imágenes de una altísima resolución donde vemos robots que ya están haciendo cosas impensables hasta hace unos años, unas décadas. Ese robot que tenéis ahí tiene casi 1000 kilos de peso. Ahora el que tenemos más reciente es este, donde podemos hacer un GIF animado ya que encima nos entra la risa, y tenemos ahí posado, lo está mirando, ¿verdad?, a su retoño, un helicóptero. Hemos sido capaces de colocar un ingenio volador en otro planeta y hacerlo volar. Y la tecnología nos lleva a poder hacer cosas como esta, que ya somos capaces de poder tomar imágenes en vídeo del aterrizaje en otro planeta. Lo hemos hecho ya varias veces en Marte, pero hasta el momento no habíamos sido capaces de grabarlo en directo y luego ponerlo, ¿no? No lo hemos visto en directo esto, evidentemente que se grabó durante el aterrizaje y luego pues una vez que se recibieron las imágenes a posteriori se montó el vídeo y muestra las. Es increíble que podamos ver en imágenes el aterrizaje en directo en otro planeta. Y aquí se van viendo los diferentes estadios de ese aterrizaje. Y esto, que podemos utilizar con una animación 3D, que es lo que ha estado haciendo NASA hasta el momento, gana infinitamente muchos enteros cuando lo ponemos la realidad absoluta, es las imágenes grabadas, donde se está viendo cómo se produce este proceso. Esto que estamos viendo en imágenes se puede utilizar en el aula para intentar determinar de qué manera se ha producido ese aterrizaje, cómo se produce el descenso, qué es lo que se está viendo desde las alturas. Aquí se ven los cráteres en el suelo de Marte y se está viendo cómo va descendiendo, ¿no? Los lugares donde debería aterrizar, los lugares que debe evitar. Aquí se ven, por ejemplo, zonas escarpadas donde el rover Perseverance no debería aterrizar por seguridad, y cómo los sistemas de navegación que lleva esta nave, que son autónomos, automáticos, le han permitido ir tomando imágenes e ir corrigiendo el descenso para poder colocarse en el lugar más seguro para que se pueda desarrollar la misión y para que el rover llegue sano y salvo. Es increíble que lo podamos ver y parece que pues estamos tan acostumbrados a las películas de ciencia ficción que esto parece ciencia ficción y yo lo quería poner porque esto no es ciencia ficción, esto es ciencia real. Y ahí está un poco el solape actual que se está produciendo entre la ciencia ficción y la ciencia real. Estamos llegando a una velocidad de desarrollo tecnológico que está permitiendo que casi nos ponemos al mismo nivel en velocidad que la imaginación, lo cual es muy interesante porque podemos jugar en hacer que el autor de ciencia ficción que todos llevamos dentro lo convirtamos en un científico. Y es muy interesante porque, dado que ahora la capacidad tecnológica es tan avanzada, la imaginación puede volar infinitamente más de lo que voló hace unas décadas con los primeros autores de ficción. Y yo creo que ahora mismo los límites están en la propia imaginación. Y yo creo que eso deberíamos potenciarlo en el aula, porque es un factor muy interesante a tener en cuenta. Y yo creo que eso puede hacer que los estudiantes que a priori pueden sentirse poco atraídos por la ciencia, puedan sentir un elemento ahí de enganche que les permita no dedicar su vida a la ciencia, ojalá, pero no tiene por qué, sino simplemente que tengan el interés por la ciencia suficiente para convertirse en ciudadanos científicamente alfabetizados y que tengan la capacidad crítica de poder desarrollar una vida donde la ciencia forme parte de su bagaje normal y de su cultura. Aquí os voy a poner ahora lo último, que es lo que os decía del vuelo de un ingenio volador en Marte. Os quiero poner los dos vuelos, ¿vale? El primer vuelo que se hizo, que es este de aquí, del pequeño helicóptero Ingenuity,
que fue un vuelo donde simplemente ascendió 3 metros, giró 90 grados y descendió de nuevo. El giro a 90 grados lo hizo primero para demostrar la capacidad de control que tiene en el vuelo y después para mover la cámara. Tiene 2 cámaras, una en la parte inferior, que toma imágenes de abajo, y otra en uno de los laterales, que toma imágenes, vamos a decir, panorámicas. Entonces, pues era un poco para ver ese funcionamiento de las cámaras. Aquí veis el primer vuelo, 30 segundos, que son historia. Tanto el vídeo de antes como este son históricos. Van a ser igual de históricos que la pisada del ser humano en la Luna o cualquier otro. Y los hemos vivido. Y es verdad que no los hemos vivido a lo mejor con esa sensación de ser algo histórico, pero lo es. Este de aquí que os muestro ahora es el tercero. Va a hacer 5, aunque seguramente haga más, porque se ha prorrogado el tiempo va a estar un mes, pero va a estar un poquito más porque está funcionando de maravilla. Entonces es un hito histórico conseguir volar en otro planeta, sobre todo tan diferente a la Tierra como es Marte. El hecho de que consigamos que este helicóptero se esté moviendo así, en horizontal, de una forma tan perfecta, es un logro histórico que va a hacer que la exploración planetaria dé un salto de gigante, nunca mejor dicho, por el paralelismo, ¿no? Porque vamos a poder llevar ingenios voladores a Marte a partir de ahora. Y esos ingenios voladores nos van a permitir tener un control mucho mayor, control quiero decir, a la hora de explorar, de los elementos interesantes a estudiar en ese planeta. También podemos plantear cómo sería vivir en Marte. Y lo están haciendo las películas y lo podemos hacer nosotros. ¿Qué necesitamos para hacer colonias en Marte? Igual que hemos hecho lo necesario para poder tener seres humanos en la Luna, tenemos que hacerlo con Marte. Y con toda seguridad, en este siglo lo vamos a vivir. Y con toda seguridad, en un par de décadas seremos testigos. Con lo cual, llegados a este punto, podemos poner esta imagen y podemos pensar que es absolutamente imaginaria, pero yo no diría tanto, porque bueno, con los avances actuales, quizá esto pueda ser algo que se pueda alcanzar en unos siglos nada más, ¿no? Con lo cual, en los horizontes temporales son poco tiempo, ¿no? Pocas generaciones, lo cual es increíble. Y bueno, yo creo que, dicho esto, quisiera terminar diciendo simplemente que, evidentemente, la ciencia ficción nos puede permitir estos elementos de enganche, pero que tenemos que tener siempre cuidado. Hay que poner siempre el alto en no dejar que la imaginación se nos vaya de las manos y, bueno, mantener siempre ese elemento de razón o ese elemento de enganche con las leyes de la naturaleza. Pero con eso, poco más, ya tenemos todos los elementos. Entonces, pues para terminar, como conclusiones de mi ponencia, quisiera decir que, en principio, considero que la ciencia ficción como potencial educativo en la enseñanza de las ciencias es enorme. Eso está, yo creo que lo he dejado bastante claro y lo repito. Dentro de lo que sería la enseñanza de las ciencias, el enfoque ECBI, enseñanza de las ciencias basadas en la indagación, con la investigación, yo creo que es lo más adecuado. Evidentemente, lo mejor es aprender ciencia haciendo ciencia, con lo cual yo creo que el enfoque basado en la investigación o en la indagación es el adecuado en el caso de las ciencias. Yo plantearía que, evidentemente, tenemos la opción de despertar el interés por la ciencia, utilizando la ciencia ficción, entretenemos, los mantenemos a los estudiantes enganchados. Yo creo que también tenemos la capacidad de asombrar, es decir, que esa necesidad o esas ganas por saber también las tenemos ahí, por lo tanto conseguimos asombrar a los estudiantes. También diría que podemos hacer en ellos ese asesor científico de películas de ciencia ficción que todos llevamos dentro, es decir, intentar determinar si las películas que vemos o esos elementos de ciencia ficción que vemos son reales o están errados, son erróneos, y eso ya es un desafío cognitivo que nos permite también ahondar en el estudio de la ciencia y es un elemento más a tener en cuenta como herramienta didáctica, como recurso didáctico, que no debemos desdeñar. Y por último, pues evidentemente que podemos estimular la reflexión crítica sobre los avances de la ciencia, es decir, que podemos hacer que todos los estudiantes se sientan partícipes de los avances tecnológicos y que puedan sentir ellos el impulso de querer participar en esta epopeya, ¿no? Que es la epopeya del conocimiento, el aprender, el poder ser capaces de explicar el mundo que nos rodea. Y bueno, pues yo creo que
que con eso terminaría. Lo único que os diría es que aquí estamos esperando, ¿no?, para utilizarla. Y nada más. Muchas gracias. Tengo aquí algunas preguntas para hacerte. Muy bien. Una de las preguntas es, ¿cómo es posible explicar ciencia para los que no sabemos ciencia? Bueno, la lógica nos dice que cuando alguien se acerca a la ciencia, en el caso del aprendizaje, ¿no?, se acerca desde la ignorancia en la disciplina y desde el interés por aprenderla. Entonces, lo que tenemos que hacer para plantear que la enseñanza de la ciencia se tiene que hacer en unos parámetros que permitan realmente que la gente aprenda ciencia es hacer que las personas que se acercan a la ciencia no se sientan rechazados por ella. Y de alguna manera, si el interés por la ciencia está, nuestra obligación a la hora de acercarla sería hacerla accesible. Los elementos que hacen que una persona aprenda las disciplinas son elementos que tienen que ver sobre todo con el nivel de adecuación que haces del proceso de aprendizaje a las necesidades o a las inquietudes cognitivas que pueda tener la persona que se acerca. Evidentemente partimos de la base de que las personas que están interesadas por la ciencia no tienen por qué ser expertos en ciencia a priori, pero sí que tienen que tener ese interés por aprenderla. Entonces está en nuestra mano el hacer que ese canal que permita que las personas que quieren aprender ciencia lo hagan esté convenientemente sintonizado a sus necesidades o a sus niveles, ¿no? Yo creo que cualquier persona está capacitada a cualquier nivel para aprender ciencia. Es verdad que está en nosotros el intentar buscar el nivel adecuado de mensaje para que sea captado, ¿no? Hay conceptos como, por ejemplo, por los agujeros negros o el espacio-tiempo, que a lo mejor no se explicarían igual a un estudiante de primaria que a un estudiante universitario. Sí que es verdad que la curiosidad que tiene un estudiante de primaria respecto al espacio-tiempo es infinitamente más genuino que el que puede tener un estudiante universitario. Y entonces, bueno, pues está en nuestra mano como mediadores entre el conocimiento y esas personas que quieren adquirirlo, el hacerlo convenientemente. Pero yo no, a priori, no diría que es imposible hacerlo, sino que habría que tener claro cómo es el mejor método. Pero desde luego todo el mundo está capacitado para aprender ciencia. Vale, unida con esa, si existe algún tipo de comunidades o material donde se pueda acceder a este tipo de recursos para explicar la ciencia. Hay algunas plataformas y hay algunas iniciativas. Generalmente cuando uno, por ejemplo, lo estoy planteando, por ejemplo, desde el punto de vista del profesorado, ¿de acuerdo? Hay revistas de índole científica donde se habla de didáctica, de metodología para enseñanza. Entonces, dentro de lo que sería la enseñanza de las ciencias, hay diferentes publicaciones, tanto españolas como internacionales, donde uno puede tener acceso a publicaciones, a trabajos, a estudios, donde pueden hacerse estudios de caso, es decir, planteamientos didácticos a ver cómo funcionan en aulas reales, o directamente planteamientos de metodologías. Y entonces ahí podemos encontrar este tipo de planteamiento, es decir, utilizar la ciencia ficción como metodología de aula para enseñar ciencia. Y en algunos casos, pues hay estudios interesantes. Y como en mi ponencia yo he hablado de una tesis doctoral de Petit y Solves, bueno, pues en principio esos son estudios que se han mantenido a posteriori y hay elementos en diferentes revistas de la rama de la didáctica de la ciencia donde uno puede encontrar estudios basados en la aplicación de la ciencia ficción en el estudio de las ciencias. Sí, estaba muy interesante. Con nosotros, por ejemplo, colabora Cuo, que va a dar otra ponencia sobre también cómo divulgar a través de, pues de revistas, como es su caso, la ciencia. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Una pregunta que dicen, bueno, por cierto, el gráfico que has puesto del gran método de la ciencia, del muy interesante, era fabuloso. Aunque fuera para seguir avanzando en los grandes descubrimientos, podría servir como herramienta metodológica. Decían que cómo se puede fomentar la imaginación en el aula. Porque hablabas de que se había puesto, supongo que lo dirán porque yo tenía puesto que ya lleva la misma velocidad
la ciencia ficción y la imaginación, o la imaginación que la ciencia ficción? Es una pregunta interesante y es una pregunta muy difícil de responder porque, claro, digamos que requeriría el utilizar la imaginación como recurso, requeriría plantear las clases de una forma completamente diferente a como se plantean de forma normal, porque la imaginación forma parte de lo que sería el entorno más cercano al estudiante. Entonces, en la enseñanza hay una serie de entornos que tienen que buscar solapes. Y en esos solapes es donde se producen los intercambios. Entonces, claro, tú tienes que entrar en el espacio del estudiante para poder acceder a su imaginación y poder activarla. Y para eso requiere que plantees la enseñanza de una forma mucho más abierta o muy poco pautada. Entonces, requiere que se hagan planteamientos de clases más abiertas. Es complicado porque los ratios de muchos estudiantes impiden que se pueda llegar a un control de ese tipo de variables mejor. Y entonces, bueno, pues yo diría que se puede hacer, pero es difícil. Por ejemplo, permitir que los estudiantes mantengan o formulen hipótesis sobre fenómenos, aunque uno pueda plantear el fenómeno delante de ellos en el aula y permitir que ellos formulen sus propias hipótesis y que las lleven adelante intentando verificarlas o falsarlas, puede ser un buen punto de partida para entrenar su capacidad innata de poder formular hipótesis desde primero la posible imaginación hasta luego una hipotética base científica desarrollada por ellos mismos. Puede ser una opción interesante. Ya de paso te has quitado otra pregunta, que era cuál es el mayor reto para llevar estos temas al modelo actual de educación. Mm. Ya que estropeas todas las preguntas, Juan Ángel. Es interesante porque una de las mayores tendencias en enseñanza de la ciencia es aquella que plantea que es lógico que la gente que se acerca a la ciencia escolar se sienta rechazada por lo fea que aparece, por lo estructurada que está, por lo inamovible y por lo memorística que es. Y eso es absolutamente cierto, porque eso no es la ciencia. Entonces, claro, eso plantea que hay que cambiar el paradigma de la enseñanza de la ciencia y hay que plantearse que la ciencia se enseña haciéndola. No es que pretendamos que todos los estudiantes sean pequeños científicos, pero igual que cuando les enseñamos dibujo, no queremos que todos sean pintores, hay que desarrollar estrategias que permitan que la ciencia en el aula se vea como es, no la estructura. Entonces ese es un poco el equilibrio donde los enseñantes tienen que moverse en una especie de, ¿no?, de elefante en una cacharrería donde no hay que tocar nada, pero es muy difícil pasar. Entonces es un equilibrio muy difícil porque si las herramientas estuvieran ahí sería muy interesante plantear la enseñanza abierta en las aulas de ciencias, ¿no? Porque sería la forma más interesante de que los chavales desarrollaran su capacidad innata por explorar. Y esa curiosidad innata irla dirigiendo hacia una metodología basada en el método científico que les permitiera convertirse en científicos aquellos que lo deseen, ¿no? Pero es difícil. También hemos tenido una ponencia de una startup de City for Science que hacen recreaciones y, pues, por ejemplo, puedes ver una molécula desde dentro con realidad aumentada, puedes ver una bacteria, cómo se va desarrollando. Bueno, y eso si se pudiera llevar al aula, y comentaban esto, que, bueno, que actualmente es imposible, no solamente por el coste, sino porque no existe esa mentalidad. Pero bueno. Hay que cambiar espacios también. No podemos utilizar aulas con estudiantes ubicados en un lugar inamovible durante todo el tiempo. Y entonces se tiene que pensar en un aprendizaje en donde los espacios y los tiempos tienen que cambiarse. Los espacios, las distribuciones, los roles, como lo ha comentado también en alguna ponencia anterior, ¿no? El rol de no de el que tiene el saber
con un candado y lo abre cuando le interesa, sino que el profesor es un mediador entre el conocimiento que está ahí y el estudiante que quiere alcanzarlo. Y por lo tanto el conocimiento no está en posesión del profesor, sino que el profesor es quien facilita que los estudiantes puedan acceder a él de la mejor manera posible. Y eso hay un gran esfuerzo por parte del profesor de entender cada uno de los modos de aprendizaje que tienen sus estudiantes y llevarles por el camino adecuado a cada uno de ellos. Es complicado. Yo ahí totalmente de acuerdo porque, Paola, también participamos en desarrollos de startup y lo que se basa todo es en la co-creación. Y creemos que la educación, pues como tú muy bien dices, tiene que ser algo de co-creación, todos pueden aportar. Y bueno, y ya una última pregunta. De la ciencia ficción se han pasado muchas ideas para la realidad, a la realidad, es decir, viendo la ciencia ficción, y preguntan si existe algún o conoces algún tipo de proyecto así para educación, con retos o concursos que permitan a la gente investigar para llevar cosas que hayan visto en ciencia ficción a la realidad. Bueno, ahí últimamente, sobre todo las agencias espaciales, hacen lo que ellos llaman, igual que esto, un challenge, hacen desafíos. Entonces, cada vez más hay proyectos que suelen ser supranacionales, es decir, pues, de muchos países que participan, donde se plantean retos y retos que algunas veces llevan debajo una intención por parte de las agencias espaciales, por ejemplo, de explorar posibilidades de futuro, ¿no? De futuros proyectos, eh, futuros pasos hacia nueva tecnología o nuevo elemento, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante. NASA los hace y la ESA también. La ESA no hace los NASA Challenge como hace la NASA, pero sí que hace estos proyectos donde tú puedes, por ejemplo, poner tu propio satélite o donde tú puedes establecer tus propios proyectos en la ISS, ¿no? Pues la Estación Espacial Internacional. Tú puedes diseñar un experimento donde, sabiendo cuáles son las condiciones de la ISS, plantear un experimento que te permita aprender algo, ¿no? Por ejemplo, pues lo que hablamos de las plantas, ¿no? Cómo crecerían las plantas mejor en microgravedad, o qué tipo de semillas, qué tipo de variedades de plantas están mejor adaptadas a un crecimiento efectivo en microgravedad, pensando en que esas plantas serían las que irían en las naves espaciales en los viajes interplanetarios para alimentar a los astronautas. Entonces, ese tipo de proyectos ya existen, son accesibles facilísimamente porque están abiertos y generalmente se hacen en el ámbito escolar. Luego algunos challenges de NASA los hacen a nivel global en todo el mundo, y cada país tiene diferentes nodos en ciudades donde se forman equipos de forma o aleatoria o ya de grupos de gente que se conoce y que se plantea presentarse. Entonces, bueno, pues hay ya unos cuantos que permiten hacerlo. Y luego, por otro lado, tienes siempre las redes supranacionales educativas, ya sea de la Comisión Europea o de otros ámbitos, pero la Unión Europea tiene unas cuantas redes donde se pueden desarrollar proyectos de esta índole. Quizá no al punto de desarrollar tecnologías de futuro, pero sí proyectos donde uno pueda plantear esto como elemento de amalgama para los diferentes participantes, ¿no? Los Erasmus Plus, o los Twinning, cosas como esta, que son grupos de centros escolares de Europa, por ejemplo, que se juntan para hacer un proyecto conjunto, donde pueden hacer este tipo de cosas. Perfecto, bueno, pues Paola, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo simplemente comentario final, que me ha gustado muchísimo, también porque yo tengo un sesgo y es que yo al final la ciencia me viene de profesión y bueno, es algo que me encanta, ¿no? Y aunque luego al final es como los títulos, ¿no? Que es como más biotecnología, tal, yo sobre todo lo que hice en mi etapa universitaria estaba muy enfocado más con la física, ¿no? Y con la interacción materia-radiación y todo este tipo de cosas. Y bueno, entonces soy una apasionada, pero apasionada brutal de la física. La encuentro tremendamente interesante, apasionante. Y he tenido también la suerte de poder hacer alguna experiencia piloto
para acercar conceptos de física a niños pequeños, ¿no? En escuela primaria, en los primeros ciclos, en los primeros cursos de primaria, de primero, segundo, tercero de primaria. Y la verdad es que cuando aplicas pues esas cosas que has estado comentando, ¿no? Sales del espacio y los pones a ellos a pensar, ¿no? de otra manera sobre el mundo, ¿no? Y los acercas un poco a que la física, en este caso, por ejemplo, lo que hace es explicarnos, ¿no? O nos ayuda a entender cómo funciona el mundo que nos rodea, pues la verdad que es una experiencia chulísima y ves cómo niños muy pequeños son capaces de comprender conceptos que son complejos, pero los entienden, ¿no? A su nivel, porque los trabajan, los descubren y cómo les despiertas ese interés, ¿no? Entonces, totalmente. Creo que hay que transformar la forma de enseñar ciencia y de acercar la ciencia a las personas. Muy bien. Luego tienes mucha razón, Paula, en que yo creo que el verdadero target al que tenemos que, sobre todo pensando en ese despertar el interés por la ciencia o quizá el santo grial de despertar vocaciones científicas, ¿no? Yo voy más al interés por la ciencia. La vocación es una cosa, son palabras mayores y realmente es muy difícil medir si realmente has conseguido despertar una vocación, porque solo lo sabrías muchos años después, ¿no? Claro. Entonces, cuando no puedes medir algo a un nivel rápido, pues ponerlo como objetivo es un poquito ilusorio y, bueno, debemos de ser un poco más coherentes. Entonces, despertar interés sí, porque eso es más rápido. Puedes verlo si el chaval, pues de repente se pasa a las ciencias, pues ya está, ya has despertado interés y tal. Yo creo que el target principal para esto es primaria, son los niños pequeños. Es ahí donde está el caldo de cultivo, porque ahí tienen la imaginación, la tienen fresca y la tienen perfectamente preparada para Pero sí, además que es alucinante como por ellos mismos, de forma casi intuitiva, te dan la respuesta, ¿no? La respuesta que está luego detrás de la ecuación, ¿no? Que aprenderán dentro de muchos años y ya la cogen, ¿no? Entonces tienen 6 años, tienen 7 años, pero ya han entendido a nivel esencial ese concepto, ¿no? Entonces eso les ayuda luego mucho a entender el mundo, ¿no? Y a despertarle esa curiosidad, ¿no? Entonces me parece súper interesante. Bueno, pues muchas gracias a todos, en especial a Juan Ángel, por supuesto. Y bueno, pues solo desearte lo mejor. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros y espero que haya sido inspirador a quien nos haya escuchado y que espero que les sirva. Seguro que sí. Muy bien. Un abrazo. Cuidaos mucho. Gracias.